Estimados, muy buenas tardes. Sean bienvenidos una vez más a este tema de capacitación que llevará por nombre de fertilizantes y sus conceptos de formulación. Este tema llega gracias a la Gremial de Proveedores de Insumos Agrícolas Gremiagro y a las coordinaciones que se han tenido con la Escuela Nacional de Central de Agricultura ENCA y CENAF, que ha participado arduamente en coordinar también para que pues esta información llegue a todos los institutos, a los catedráticos de los colegios que se tienen a nivel nacional con vocación agrícola. También pues es darle la bienvenida a los técnicos de campo de UNEX que nos acompañan en este diplomado. Sean todos bienvenidos. Hoy nos va a acompañar el ingeniero Cristian Rossi, como ustedes ya lo conocen, él es ingeniero químico. Así que le dejo la palabra, ingeniero. Muchas gracias, Estefanía, por la presentación. Es un gran gusto estar nuevamente con ustedes esta tarde para continuar con los temas de capacitación. Y en esta oportunidad vamos a seguir hablando del tema de fertilizantes. En este caso, como ustedes pueden ver en el título, el tema se llama Fertilizantes, conceptos de formulación, y vamos a tratar precisamente esos aspectos, todo lo que tiene que ver con la formulación, las mezclas, cómo se hace una formulación, cómo se calcula una formulación, qué equipos se utilizan y todos los detalles. Entonces, como siempre, las recomendaciones de poner atención, de compartir sus preguntas por medio del chat o en el área de preguntas y respuestas, o si al final pues quieren ustedes hacer alguna consulta o quieren hacer algún aporte, pues bienvenido. Muy valiosos todos los aportes y todo lo que ustedes quieran comentar, porque eso enriquece muchísimo el tema. Así es que sin más, voy a proceder a apagar la cámara para tener una mejor señal y además, como siempre, activar nuestro puntero para guiar de una manera más eficiente la presentación. Entonces, obviamente que si vamos a tratar el tema de formulación de fertilizantes, pues vamos a hacer un recordatorio muy breve de qué son los fertilizantes. Y como ustedes saben, pues los fertilizantes son sustancias nutritivas que deben agregarse al suelo o que están presentes en el suelo para lograr ese ambiente adecuado para el crecimiento microbiano y para el crecimiento de nuestras plantas, de nuestro cultivo. Entonces, estos nutrientes, pues pueden ser de origen natural o pueden ser de origen sintético o sintetizado en una industria, pero recordemos que cuando se habla de síntesis es un proceso de fabricación que producen los seres vivos sintetizan, la naturaleza también sintetiza sustancias y también es importante recordar que en los fertilizantes, pues la mayoría de las materias primas son de origen natural. Algunas de ellas vienen de minas, algunas vienen del mar, algunas vienen del aire, como por ejemplo el caso del nitrógeno que se utiliza para fabricar nitratos, amonios y esos compuestos. Entonces, son sustancias muy sencillas que deben ser sencillas para poderse solubilizar fácilmente en la solución del suelo. La solución del suelo, pues es ese medio acuoso en donde se mueven estos iones que van a ser absorbidos ya sea por las plantas o utilizados por los microorganismos. Entonces, sin más, pues rápidamente recordamos entonces que son compuestos de origen natural o artificial, de uso individual o en mezclas y que proveen a las plantas de uno o más elementos necesarios para el proceso del desarrollo, del crecimiento, de la reproducción y otros procesos como es la formación de frutos, de flores, de semillas, procesos específicos, ¿verdad? Con eso en la mente, pues entonces ahora sí vamos a hablar ya de lo que son las mezclas y a pensar un poco en por qué es importante escoger entre un fertilizante simple o un fertilizante en mezcla. Esta es la gran pregunta de la capacitación del día de hoy y por lo tanto quisiera pues que a través del tema
del desarrollo del tema, ustedes vayan tomando nota, vayan pudiendo contestar esta pregunta. ¿Cuándo es adecuado utilizar un fertilizante simple, un monoproducto, o cuándo es necesario utilizar una mezcla? Y por lo tanto, ¿cómo hacer correctamente esa mezcla? Entonces, hablemos un poquito de qué son las mezclas de fertilizantes. Y el primer grupo es una mezcla física. Esta es la más sencilla de todas, que consiste nada más y nada menos que en tomar estas materias primas, estos monoproductos, y combinarlos físicamente en un mezclador sin hacer ningún cambio más. Entonces, en esa mezcla física nosotros vamos a poder reconocer partículas, por ejemplo, de urea, de fosfato, de óxido de fósforo, perdón, óxido de potasio, o cualquiera de los elementos que utilicemos, los micronutrientes, los macronutrientes, y vamos a ver diferencias en colores de partículas, de granulometrías, de características en sí de estas partículas. Pueden ser granulados, pueden ser perlados. Esto va a variar muchísimo en cómo es esa mezcla. Luego aparece una fórmula química. Y esto hace referencia a la definición que aparece en el RTCA. Es muy importante saber que la fórmula química es el producto de mezclar dos sustancias químicas originales para que formen una tercera. Y por eso se llama fórmula química. Es una fórmula de una reacción química. Eso quiere decir que estas dos sustancias originales reaccionan químicamente, se unen químicamente y forman una nueva sustancia que debe tener características de solubilidad, nuevamente, para poder estar en contacto en la solución del suelo, y que deben ser aprovechables por los microorganismos del suelo y por las raíces de las plantas. Si esto no se cumple, entonces, ¿para qué vamos a hacer esta mezcla y esta reacción química que es bastante compleja? En el sentido, pues, de que en una planta industrial, pues hay que hacer todo el proceso de reacción, de purificación, de molienda, de granulado, todo lo que hay que hacer. Y además están las mezclas homogéneas. Las mezclas homogéneas, pues no son nada más que mezclas físicas a las cuales se les hace más procesos físicos de molienda, de aglutinación, para obtener los aglomerados, y es un proceso complejo. Y luego, ya que están los aglomerados, pues entonces ya empacarlos y ponerlos a disposición de los usuarios, ¿verdad? De las personas que necesitan las fertilizaciones. Además de, pues vamos a adentrarnos un poquito en las mezclas físicas. Es una mezcla de varios monoproductos, como ya dijimos, y cada componente puede ser separado por medios físicos sencillos. Cada componente retiene sus características físicas. Entonces, si vemos una foto de una mezcla física, pues vamos a ver algo así como esto. Esto es un ejemplo nada más, en donde vemos partículas que son blancas, algunas que se ven más verdes, otras que son negras. Vemos algunas que son como rojitas, ¿verdad? Cada una de ellas corresponde a un monoproducto que en este caso pues ha sido mezclado nada más sin hacer otro proceso. Si yo me siento con un costal de un fertilizante de este tipo y me siento como hacían las abuelitas antes a separar las partículas o las cascaritas o las basuritas que estaban en el frijol o en el arroz, con mucha paciencia podría separar todos los componentes y hacer un saco de partículas verdes, un saco de partículas negras, un saco de partículas blancas, y me tardaría un montón, pero es posible hacerlo. También podría tamizarse esta mezcla y separar por granulometría. Así es que a eso nos referimos por separar por medios físicos sencillos, por diferencia de densidad, corrientes de aire, en fin, esto puede hacerse fácilmente. Y además, pues para que ustedes vean ya gráficamente eso de separar, pues aquí hay una foto con un tamiz de muy sencillo, y en donde tenemos pues
una cantidad de partículas de este tamaño y aquí tenemos una cantidad de partículas grandes. Bueno, pues ese proceso se puede hacer sobre esta mezcla y se podría separar una buena cantidad de partículas unas de otras. En el caso de las fórmulas químicas, ya no es posible hacer una separación sencilla porque tenemos un nuevo compuesto y es una reacción química con varios compuestos para obtener un producto químico diferente, de características diferentes. Voy a hacer una aclaración aquí muy importante y es que si yo tengo una fórmula química y la mezclo con otros monoproductos, ya no tengo una fórmula química como tal, sino que voy a tener una mezcla física. Y por lo tanto tengo que declarar en el empaque que estoy vendiendo una mezcla física que contiene un ingrediente que es una fórmula química. Así debiera de rotularse. Por supuesto que es importante recalcar que esa nueva fórmula, ese nuevo producto que obtuvimos debe ser posible, debe ser disuelto en agua, o sea, debe solubilizarse fácilmente en el suelo y ser aprovechado por la planta. Eso ya lo había mencionado, pero es una característica muy importante de estas fórmulas químicas. Y se obtiene el sólido y luego normalmente se hace un proceso de granulación y se obtienen nuevamente partículas de tamaño grande para poderlos aplicar fácilmente. ¿Cómo es una mezcla homogénea? Y si vemos aquí esta lámina, pues ya no vamos a ver como tal en una mezcla, pues todas las partículas de diferente color, sino que aquí vemos un montón de gránulos o partículas y si las analizamos en un microscopio, entonces ahí sí vamos a ver los polvos, ¿verdad? Las partículas muy pequeñas integradas a otras de otros colores, pero si analizamos esta foto, pues en algunos lugares se mira un poquito más blanco, en otros se mira un poquito más rojo, en otros se mira un poquito más oscuro, pues es debido a esa concentración de partículas. A estas se les llama mezclas químicas, pero es una mala denominación. ¿Por qué? Porque no son mezclas químicas, son mezclas de químicos. Así es que esto está mal dicho y recomiendo que no se debe nombrar a las mezclas homogéneas como tales. Y son mezcla de dos más materias primas, monoproductos, cuyos componentes no pueden separarse fácilmente por medios físicos. Si yo tamizo esto, pues no voy a poder separar las partículas negras de las blancas, de las rojas o de las verdes con las cuales empecé. Tendría que hacer procesos de solubilización, de recristalización, bajar temperaturas, una cosa un poco más compleja y más cara. Entonces, es por eso que hay diferencia. Y además, esto se debe, obviamente, que no se puede hacer la separación porque se ha homogeneizado y moldeado en forma de gránulos esas partículas nuevas que obtuvimos. Las mezclas de nutrientes, esas mezclas en las mezclas homogéneas, deben hacerse en plantas formuladoras, en industrias donde se fabriquen estas mezclas adecuadas para la fertilización específica. ¿Y por qué? Porque se necesita un equipo muy sofisticado y además procesos muy controlados para hacer esto. Y por supuesto que después de hacer la mezcla y la molienda hay que hacer esa granulación que hemos venido comentando. Para que ustedes vean cómo se hace, tomamos las partículas del polvo que hemos molido y se van humectando con un líquido aglutinante y ese líquido va humedeciendo, humectando las partículas y al humectarlas, estas se empiezan a aglomerar, a juntar, a pegar hasta que forman partículas más grandes. Ya que están armadas estas partículas, entonces se somete todo el producto a un proceso de secado y de endurecimiento. Es por eso que este proceso es más caro, o sea, una mezcla homogénea es más cara que una mezcla física. Comparemos entonces cómo se miran ambos productos. Este es un triple 15 en mezcla física
Y este es un triple 15 en una mezcla homogénea. La composición es la misma. Tenemos 15, 15, 15, 15% de nitrógeno, 15% de óxido de fósforo y 15% de óxido de potasio en ambas. Pero si ustedes ven, aquí se miran las perlitas de cada uno de los componentes, la urea, los óxidos del óxido de fósforo, el óxido de potasio. Y aquí, pues, obviamente no vemos esto. Si nos acercamos a ver las bolitas, pues hay, como ya mencioné, unas más rojitas, unas más blancuzcas, unas más negritas, pero esto es mucho más fácil de aplicar que esto, porque puede ser que en algunas partes de la aplicación tenga un poquito más de concentración de urea y en esto, pues, voy a tener una aplicación bastante homogénea. La solubilidad, pues aquí la solubilidad de cada uno de los componentes, pues se mantiene como tal, mientras que aquí la solubilidad es un poco más pareja porque los gránulos son más pequeños y al estar en contacto en el suelo, pues puede este producto retardarse un poco la solubilidad que este. Es posible que la urea sea más soluble que el óxido de potasio, sin dudarlo, y el óxido de fósforo, como ustedes saben, es menos soluble, entonces va a haber una variación en cómo esto penetra en el suelo con respecto a esto. Ahora, ¿qué ventaja? Otra ventaja hay, pues es que esto es más barato y esto es un poco más caro. Ahora bien, una idea importante. ¿Qué pasa si yo necesito una mezcla específica para un cultivo y para un tipo de suelo? Pues obviamente esto es más conveniente que esto porque tendría que mandar a producir una cantidad específica y puede ser que me salga más caro. Todo esto hay que evaluarlo a la hora de escoger cuál de las dos mezclas vamos a utilizar. También están las fórmulas líquidas y obviamente son suspensiones o soluciones en forma líquida, o sea, en presencia de agua, y son diferentes a las mezclas sólidas, obviamente, porque la presentación es diferente y la forma de aplicación también. Y estas pueden contener, pues sí, nitrógeno, potasio, otros elementos, y hay una gran variedad de estas soluciones o fórmulas líquidas que están disponibles. ¿Cuál nos conviene más? Pues nuevamente habría que hacer el estudio de facilidad de aplicación, de cantidad que vamos a comprar, de fácil manejo unas contra otras y hay que hacer esa determinación. Hablemos ya cómo se hace una mezcla física. Bueno, pues hagamos una comparación. Si tenemos, por ejemplo, un monoproducto, un grupo de monoproductos, si voy a hacer una mezcla, un producto, empacar un monoproducto, pues sencillamente lo llevo a una tolva y lo hago pasar a los sacos en una llenadora y ahí está resuelto el problema. Ahora bien, en una mezcla física, pues voy a tener varios monoproductos que van a ser mezclados de acuerdo a las instrucciones o a los cálculos que haga un formulador. O sea, necesitamos a una persona que se siente a hacer los cálculos y diga, bueno, necesitamos tanta cantidad de este monoproducto y tanto de esto y tanto de esto otro y tanto del otro para hacer nuestro fertilizante. O sea que ya en esto ya no es tan sencillo como llenar sacos, sino que hay que hacer un proceso, hay que hacer un diseño y hay que hacer toda una serie de pasos y sobre todo un control de calidad. Entonces, teniendo a nuestro formulador, ese formulador va a seleccionar los monoproductos que va a mezclar o que va a transferir por medio de tolvas a una mezcladora como esta, y ese proceso de mezclado pues requiere un equipo especial, un tiempo determinado, una revisión de control de calidad nuevamente, y ya que está lista la mezcla, entonces ya procedemos a llenar. Como ustedes se dan cuenta, esto no es tan fácil como esto, pero todavía sigue siendo un proceso sencillo. Y ya al final pues tenemos nuestros sacos con esa mezcla que está lista para ser aplicada en nuestros cultivos. ¿Cuáles son los factores que afectan la calidad de una mezcla de fertilizantes? Bueno, la primera, y es obvia,
la calidad de las materias primas. Si resulta que mis materias primas, los monoproductos que estoy usando no son muy buenos y varía mucho la concentración y resulta que están húmedos, entonces no podemos esperar que nuestra mezcla final pues sea una mezcla de muy buena calidad. Y cuando me refiero a calidad, estoy hablando del estándar que hay que seguir para que las características siempre sean las mismas. Obviamente que las proporciones tienen que ser adecuadas para la formulación. O sea que tengo que ver que estoy poniendo correctamente la cantidad de cada uno de los componentes y que se mantienen en las proporciones que yo necesito. Recuerden ese 15-15-15 o ese 20-20-0 o cualquiera de las otras mezclas que están disponibles en el mercado o una específica que yo necesite. Entonces, ¿cómo vamos a hacer estas proporciones? ¿Cómo vamos a determinar estas proporciones? Bueno, pues vamos a hacer el cálculo de una mezcla física y quisiera recordar con ustedes algunas cosas importantes. Primero, vamos a usar 3 nutrientes principales en un fertilizante nada más. Nos vamos a enfocar en el NPK, nitrógeno, fósforo y potasio. Sabemos que el nitrógeno debe ser calculado en forma de N, un nitrógeno monoatómico. Ningún componente, en este caso el nitrógeno de forma universal, se expresa como N y se calcula como N. Luego el fósforo en forma estándar como óxido de potasio P2 o 5. No importa que tengamos cualquier otro tipo de potasio, lo tenemos que expresar como óxido de potasio. ¿Y esto qué quiere decir? Que si tengo, por ejemplo, fosfato de calcio, ese potasio lo tengo que convertir químicamente, o sea, al equivalente químico de óxido de fósforo. Lo mismo tendré que hacer para el potasio y lo necesito expresar en la fórmula estándar óxido de potasio. Podría ser cloruro de potasio. Pero químicamente tengo que expresarlo de acuerdo a los equivalentes para saber a cuánto representa esto y expresarlo en la fórmula como óxido de potasio. Voy a usar el MAP, o sea, el fosfato monoamónico, que tiene un radical amonio, un radical fosfato y dos hidrógenos ahí para hacer la fuente de hidrógeno y de fósforo. Voy a usar MOP, o muriato de potasio, para obtener el potasio que necesito en la fórmula y voy a usar la urea como fuente de nitrógeno. Pensemos que aquí hay un poquito de nitrógeno, pero también aquí está la mayor cantidad de nitrógeno que voy a agregar. ¿Cuál es nuestra meta? Pues es saber cuánto de cada uno de estos tengo que mezclar para hacer, por ejemplo, 100 kilogramos o 100 libras, si ustedes quieren. El cálculo se hace igual, lo único que cambia es la unidad de medida de un triple 15. Para hacer ese cálculo, ¿por qué triple 15? Porque, bueno, es un ejemplo sencillo, es el que yo escogí para poderles explicar. Entonces, yo sé que tengo que tener en esa mezcla un 15% de nitrógeno, un 15% de fósforo y un 15% de potasio. Recordemos que estos son porcentajes y esos porcentajes están separados por guiones. Quiere decir que si yo tengo 100 kilogramos del triple 15, voy a tener 15 kilogramos de nitrógeno, 15 kilogramos de óxido de fósforo y 15 kilogramos de óxido de potasio. Esto va a ser 45 kilogramos de los 100. El resto, o sea, el sobrante, los 55 restantes, son de otros materiales que están solo como espectadores para poder obtener estas concentraciones de los nutrientes que yo tengo que aplicar al suelo. Para facilitar, pues, se construye un cuadrito como este, es una buena ayuda, en donde voy a listar las materias primas que tengo disponibles, como ya les comenté, la urea, el MAP y el MOP. En este caso voy a necesitar otra materia prima que se llama filler o relleno, que sencillamente lo que aporta es masa para dar un total de un 100% aquí. Quiero producir
Entonces, lógicamente, 100 kilos o 100 libras del producto triple 15, 15, 15, 15, que tenga 15%, o sea, 15 libras en 100 de la mezcla, o 15 kilos en 100 kilogramos de la mezcla, de cada uno de los componentes, nitrógeno, óxido de fósforo y óxido de potasio. Solo para que nos recordemos, la urea tiene un 46% de nitrógeno, 0 de fósforo y 0 de potasio. El MAP tiene 11% de nitrógeno, 52% de fósforo, de óxido de fósforo y 0% de óxido de potasio. Y el MOP tiene 0% de nitrógeno, 0% de fósforo y 60% de potasio, de óxido de potasio. Esas son las materias primas que voy a usar. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, voy a trabajar con el MOP. Esta es la primera materia prima que voy a usar para los cálculos. En mi mezcla de 100 kilogramos, yo tengo que tener 15, porque es un 15% de óxido de potasio lo que tengo que adicionar. Entonces, voy a tomar estos valores, ese 15% y este 60% de concentración, y me voy a ir a mi papelito para hacer el cálculo. Y sobre ese papelito, yo voy a apuntar la fórmula del MOP, que es 0% de nitrógeno, 0% de fósforo y 60% de óxido de potasio. Pero yo sé que en la mezcla final tengo que tener un 15% de óxido de potasio. Este 15 corresponde o va a corresponder al 15% del triple 15 y ese potasio debe venir de aquí, de esta concentración que tenemos. Entonces, yo sé que al 60%, o sea que por cada 100 kilogramos de MOP, voy a tener 60 kilogramos de óxido de potasio. Y obviamente, al tener esta relación, pues, ¿qué va a pasar? Pues voy a cancelar lo que está en el denominador con lo que está en el numerador y al hacer la multiplicación, voy a multiplicar este 15 por 100% de MOP y lo voy a dividir por 60, que es precisamente lo que tenemos aquí, y eso es igual a 25% de MOP. Recordemos que esto que está aquí es el porcentaje. Esto me lo da la materia prima que estoy utilizando. Cancelamos gráficamente para que ustedes vean y no nos perdamos. Y entonces voy a trasladar este resultado que obtuve aquí a la fórmula y eso me lo voy a llevar al cuadrito. Ya lo pongo aquí. Ahora yo ya sé que tengo que poner 25 kilogramos de ese MOP para tener 15 kilogramos de óxido de potasio en el mezclador. Ya listo, esperando las demás materias primas. Entonces, obviamente yo ya tengo 25 kilogramos de MOP en el mezclador. Todavía me faltan 75 que tengo que calcular, pero de estos 25 ya sé que 15 son seguros de óxido de potasio. Si ustedes se dan cuenta, ninguna de las otras dos materias primas tiene óxido de potasio. Así es que con el potasio yo ya terminé. Ahora sigo con el MAP y sé por la fórmula del triple 15 que tengo que tener un 15% de óxido de fósforo. Primero voy a trabajar con el fósforo. 15% de óxido de fósforo que va a venir de este aporte del fósforo que está dando el MAP. Me voy nuevamente a mi papelito y entonces sé que el MAP va a tener una concentración de 11% de nitrógeno, 52% de fósforo y 0% de potasio. Si hago entonces la misma relación y pongo que necesito un 15% de óxido de fósforo y sé que la concentración, o sea, 52%, es que por cada 100 kilogramos de MAP tengo 52 de óxido de fósforo, entonces puedo proceder con mi cálculo y multiplico 15 por 100% de MAP, que es este 15 de acá, por este 100 que está acá, dividido 52. Y eso me da 28.8% de MAP. Solo recordemos que esto que está aquí es el porcentaje de la formulación del MAP. Cancelamos arriba y abajo para que ustedes vean esto claramente. Tenemos en la respuesta el valor aquí al final, que es 28.8% y ese es el que me llevó a la tablita. Aquí está, 28.8% de la materia prima del MAP
que está dando el aporte del 15% de óxido de fósforo. Perdón, de que está dando el 15% de óxido de fósforo, pero me falta ahora la contribución del nitrógeno que está dando ese MAP. Entonces, me voy nuevamente a mi papel y yo ya calculé aquí lo que corresponde al óxido de fósforo, pero voy a calcular el aporte del MAP en nitrógeno. Recuerden que tengo un 28.8% de MAP, o sea, que agregué, ¿verdad? Esto es lo que puse, pero de ese 28.8%, ¿cuánto es nitrógeno? Bueno, pues eso me lo da la concentración del MAP y es 11%. Por cada 100 kilos de MAP tengo 11 kilos de nitrógeno. Sencillamente hago la multiplicación y eso me da 3.2% de nitrógeno. Ese valor me lo llevo a la tablita. Como ustedes ven, ya empieza a aparecer cantidad de nitrógeno aquí. Pero aquí yo tendría que tener un 15. Ya tenemos 15 de óxido de fósforo, 15 de óxido de potasio, pero esto también necesita ser un 15 para tener ese triple 15. Entonces, me toca agregar una cantidad de urea, y no sé ahorita cuánta es, para que al poner aquí el aporte de la urea, esto y esto, ese 3.2 más lo que voy a poner, me dé 15 en lugar de 3.2. Entonces me voy al papelito y hago ese cálculo de urea. Y yo sé que tengo que agregar de los 15 que necesito, perdón, tengo que quitarle a lo que necesito el 15% de nitrógeno, 3.2 que ya agregué en el mezclador y eso es 11.8 lo que me hace falta. Bueno, me lo voy a llevar a la tabla y ahora sí, 11.8 más 3.2 suman 15, pero todavía no sé cuánto tengo que agregar, porque ahorita yo ya sé cuánto me falta de nitrógeno. Entonces, me voy al papelito nuevamente y hago la multiplicación que he venido haciendo y sé que tengo un 11.8% de nitrógeno que me hace falta, lo voy a multiplicar por la concentración del nitrógeno en la urea, yo sé que es 46% porque eso me lo dice la fórmula, y entonces pongo en el denominador el 46% y en el numerador el 100% de urea, y definitivamente lo que va a pasar es que se va a cancelar el porcentaje de nitrógeno arriba y abajo, y me va a quedar la multiplicación 11.8 por 100, que es este que está aquí, dividido 46 que está acá, y eso me da 25.6% de urea. Ese dato me lo llevo yo a mi tablita, 25.6, y ahora sí ya tengo el aporte completo del nitrógeno, el de fósforo y el de potasio. Pero esto que está aquí suma 79.4. Y como recordarán, quiero hacer 100 kilos y además tengo que cumplir con que la concentración sea 15, 15, 15, como ya lo definí en el fertilizante que quiero fabricar. Entonces, obviamente voy a tener que agregar una materia prima que solo dé masa, pero ya no dé más aporte de nitrógeno, de fósforo o de potasio, porque si no voy a desbalancear estos valores que ya calculé. Entonces, escojo una materia prima que podría ser un sulfato de calcio, por ejemplo, y esto ya no va a dar aporte de nitrógeno, de fósforo y potasio, pero sí va a aumentar la cantidad de masa para que esto sume 100. Y por supuesto, para que esto sume 100, yo lo que hago es sumar esto que tengo aquí, restárselo al 100 y eso es una diferencia. Ese 20.6, 100 menos 79.4, que es la suma de estos tres, me da 20.6. Y esta es la cantidad de filler que tengo que agregar. Entonces yo al mezclador tengo que poner 25.6 kilogramos de urea, 28.8 kilogramos de MAP, 25 kilogramos de MOP, 20.6 kilogramos de filler, y eso ya suma 100 para dar una concentración de 15% de nitrógeno, 15% de óxido de fósforo y 15% de óxido de potasio. Y así es como se hace ese cálculo de la mezcla física que queremos producir. Igualmente podría ser esto más complejo, podría ser un 20-20-0 o podría agregar aquí algunas otras sustancias, ¿verdad? Que necesite calcio, magnesio, boro, lo que sea. Y entonces sencillamente hago una tabla un poquito más larga
No lo vamos a hacer el día de hoy por razón de tiempo. Entonces, regresando a nuestro listado de los factores que afectan la calidad de una mezcla de fertilizantes, pues ya sabemos que necesitamos buenas materias primas. Ya calculamos las proporciones adecuadas, ya sé cuánto de cada uno de los monoproductos tengo que poner. Entonces, ahora sí, tengo que ir a pesar correctamente las materias primas para hacer la formulación, porque solo falta que haya yo hecho los cálculos bien, pero pesé mal, entonces no voy a tener la mezcla que necesito. Y por supuesto, el equipo adecuado, la mezcla de homogenización. Y así es como se mira una planta en donde se fabrican fertilizantes. No vayan a creer ustedes que es una planta sencilla, es un proceso complejo donde hay que tener mucho cuidado, muchos equipos, como son, por ejemplo, las mezcladoras. No son equipos sencillitos, son equipos muy robustos porque manejan grandes cantidades de material. También tenemos tamizadoras para regular la granulometría, transportadores para mover los sólidos en la planta, los molinos para reducir el tamaño de partículas, los granuladores, ya sabemos, para hacer esos aglomerados, tolvas dosificadoras, silos para guardar el material, o sea, ya sea el producto terminado de las materias primas y un montón de equipos más. Pero esto les da a ustedes una idea de que es un proceso complejo y por eso es que pagamos un poco más por un producto que requiere este tipo de proceso de fabricación. Ahora bien, todo esto se hace para tener lo que se llama fertilización específica. Y aquí hay que poner sobre la mesa lo siguiente. Si tenemos diferentes cultivos, lechuga, repollo, apio, cebolla, papa, rábano, tomate, zanahoria, por ejemplo, cada uno de estos cultivos tiene diferentes requerimientos nutritivos por hectárea. Entonces, esta tabla tiene el requerimiento de nitrógeno, de óxido de fósforo, de óxido de potasio para cada uno de estos cultivos. Y eso está expresado en kilogramos por hectárea. Noten que la lechuga necesita 75 kilogramos de nitrógeno por hectárea, mientras que el apio 120 y el repollo 370, mientras que el rábano 80. O sea, cada uno tiene diferentes requerimientos para cada uno de los nutrientes. Y esto es importante saberlo. ¿Por qué? Porque no le voy a aplicar yo a un cultivo un nutriente que no necesita. O me voy a quedar corto en aplicar uno que sí necesita. Al sacar las relaciones, o sea, en proporción de masa de cada uno de los nutrientes, vemos, por ejemplo, que la lechuga tiene un 2, 1, 4 en proporciones, ¿verdad? Mientras que la cebolla es 24, 1, 32. O sea que por cada 24 partes de nitrógeno yo necesito una parte de óxido de fósforo y 32 partes de óxido de potasio. Ahora bien, si comparamos algunos de los fertilizantes que se compran o se obtienen en los agroservicios, por ejemplo la urea, el triple 15 o el 20-20-0, ninguna de estas mezclas pega con las proporciones que nos piden los cultivos. Entonces tengo que escoger cuidadosamente qué fertilizante voy a usar para cumplir con estos requerimientos. Solo pensemos que si tenemos una hortaliza en donde hay un tablón de lechuga, una de repollo, una de apio, una de cebolla, una de papa, una de rábano, ¿cuántos fertilizantes específicos necesitaría para hacer ese cultivo? Pues es fácil. Podría tener yo en mi bodega mis nutrientes y yo preparar mis mezclas físicas para hacer la aplicación específica por tablón. Pero imagínense ustedes lo que costaría hacer ese tipo de cosas. Entonces, es bueno orientar a los agricultores a que seleccionen los productos, los productos agrícolas que más o menos son parecidos, como por ejemplo estos dos, y hacer una fertilización que sea muy similar para que ambos se beneficien. Porque definitivamente si siembro papa y rábano, nunca voy a tener las características para sembrar cebolla. A menos que sobrepase la cantidad de fertilizantes, pero entonces la cebolla va a crecer bien y voy a desperdiciar en los tablones en donde estoy sembrando papa y rábano. Recordemos la ley del mínimo de Lieb. Lieb fue una persona que se dedicó a establecer precisamente cómo eran esas relaciones de nutrientes en las plantas y dice
que el nutriente que se encuentra en menor disponibilidad o está limitado, limitará la producción, aun cuando los demás estén en cantidades suficientes. Para que ustedes entiendan qué quiere decir esto. Si vamos todos los días a tomar nuestros alimentos y no consumimos azúcares, pero sí consumimos grasa y sí consumimos proteína y sí consumimos vitaminas, no nos vamos a poder desarrollar bien porque no vamos a tener energía. Entonces, nos vamos a ver limitados. Si no consumimos proteínas, pues no vamos a tener buenos músculos y, por supuesto, tampoco vamos a tener energía. Pero entonces, lo que Liv quiere decir es que debo ponerle al suelo la cantidad de nutrientes que el cultivo necesita y que el suelo carece. Si el suelo ya tiene nutrientes, ¿para qué voy a agregar más? Entonces, tengo que tener mucho cuidado con eso. Solo para hacerlo un poco más dramático, un fertilizante pobre o insuficiente, pues se va a ver más o menos como este ejemplo aquí, ¿verdad? Vamos a llegar a un resultado, pero no es precisamente el que queremos, a saber cuánto tiempo nos vamos a tardar en llegar a donde queremos ir. Y esto jalado por un caballo, o sea, esto es un ejemplo así muy grotesco, pero en contraposición, si tenemos un fertilizante sobredosificado, pues como que va a costar mucho el movimiento de los iones y además como que hay de más, hay mucho material de más. Ninguno de estos dos extremos es bueno, ni quedarnos pobres ni hacer una sobredosificación. Ah, pero entonces, ¿cuál es el fertilizante con el mejor desempeño? Y hablando pues de vehículos, pues todos pensaríamos en que ¿verdad? Un Ferrari que tiene todas las características y que, pues, fíjense que no, es posible que no, porque es un vehículo que requiere mucho mantenimiento, que la pintura es muy delicada, que los neumáticos no son para cualquier terreno, en fin, el combustible necesita un combustible adecuado, el precio es altísimo, el seguro va a costar mucho dinero, entonces esto no es la mejor solución. Tal vez un vehículo como estos, que es un vehículo nuevo en estos tiempos, va a ser más adecuado porque resulta que es un vehículo eléctrico. Y con lo caro que se están poniendo los combustibles y nuevamente están incrementando el costo, pues tal vez esto sea una mejor solución. ¿Qué queremos decir con este ejemplo? Que no es cualquier fertilizante el que vamos a agregar o que vamos a aplicar a nuestro cultivo. Es el fertilizante que el cultivo necesita, que el suelo está carente en, que no voy a poner ni de más ni de menos, porque lo que me interesa es que la planta se nutra sin desperdiciar nutrientes. Pensemos en que en muchos de los casos un fertilizante está más barato que el otro, entonces voy a comprar ese que está más barato. Pero resulta que no es el que el suelo necesita, no nos sirve, no nos conviene, no va a alimentar a la planta. Entonces, ¿para qué lo vamos a aplicar? Y resulta que alguien me dijo que echa el doble de fertilizante del que puse la vez pasada porque eso va a dar mejores resultados. Tampoco es cierto. Entonces, ojo con eso. Ni más ni menos. Es la cantidad correcta que necesitamos. Ahora viene la gran pregunta. ¿Y cómo sé eso? Bueno, ahora hay un montón de técnicas que están basadas, muchas en la agricultura de precisión. Y esto lo que quiere decir es que tenemos que hacer muchas mediciones de un montón de cosas y de información precisamente para establecer cuál es el fertilizante que hay que aplicar. Desde análisis de suelos, análisis cuidadosos, ¿verdad? Información disponible de la situación de geográfica, por ejemplo, del clima, de cómo va a estar el clima, sondeo con drones y con equipos sofisticados para ver humedades, para ver concentraciones, saber cómo está la degradación del suelo, temperaturas, un montón de cosas más. GPS para poder ubicar en qué parte del terreno estoy, saber en dónde tengo que poner un tipo de fertilizante, dónde tengo que poner otro si es necesario. Usar programas de computadora para procesar toda la información que estoy recabando y hacer mediciones en el cultivo directamente. Ahora ya se puede determinar la cantidad de luz presente, la cantidad de humedad que hay, la temperatura real que hay en los cultivos. En fin, se pueden hacer muchas cosas, pero lo importante sobre la agricultura de precisión
es poder obtener datos que me digan a mí cómo tengo que hacer un programa de fertilización, en dónde tengo que poner qué, cómo tengo sembrado un producto y dónde tengo que aplicar un tipo de fertilizante. Para todo el estudio que estoy haciendo, pues lo que voy a obtener son resultados adecuados para decir y no desperdiciar los fertilizantes, no contaminar y no quedarme de menos. Entonces, toda esta información se puede canalizar, se puede aprovechar de una manera adecuada para hacer más eficiente nuestra producción. Entonces, ya para ir terminando, recordemos lo siguiente. Primero, en las mezclas de fertilizantes hay mezclas físicas, componentes separados que se unen en un proceso de mezcla sencillo, que se pueden separar fácilmente y que responden a la necesidad de un cultivo. Una fórmula química, una mezcla de dos compuestos para formar un tercero que pueda ser aprovechable por la planta y que sea soluble. Esto puede ser muy adecuado. Y una mezcla homogénea. La mezcla homogénea, que es sencillamente tomar una mezcla física, molerla, aglomerarla para que la aplicación sea más efectiva y sea una aplicación homogénea, que sea pareja. Además de, pues, si vemos, recordemos cómo son las mezclas, pues cada una va a tener sus características específicas, precio versus solubilidad, facilidad de preparación de una mezcla versus un producto que ya tengo premezclado y que tal vez no me va a servir. Recordemos que con una mezcla física yo podría ir a preparar un fertilizante específico para mi lechuga o para mi tomate o para mi cebolla. Pues sí, podría, pero eso requiere tener las materias primas en mi bodega y hacer ese mezclado. Además de, ¿por qué puede ser más eficiente una mezcla de un fertilizante que otra? Por la homogeneidad, ¿verdad? Ya sabemos que mientras más homogénea sea una mezcla, más fácil es la aplicación, mejor distribuimos los fertilizantes. La solubilidad de las materias primas usadas. Si tenemos una materia prima que cuesta que se solubilice, pues esa se va a quedar mucho más tiempo retenida en el suelo y no va a entrar tan fácilmente hasta donde la necesitamos. Los requerimientos del cultivo. Esto es importantísimo porque no debo aplicar al suelo un nutriente que el cultivo no necesite, pero tengo que poner las proporciones correctas para que ese cultivo se desarrolle. No me puede faltar un nutriente porque entonces el cultivo no va a crecer saludable y no va a ser efectivo. La eficiencia agronómica. Cada vez tenemos que ser más cuidadosos y tratar de que nuestra tierra produzca mejores resultados en cantidad y en calidad de los cultivos. Recordemos, como ya discutimos en la conferencia anterior, que el mundo se está quedando sin disponibilidad de alimentos para ese gran aumento de la población. Así es que esto se va a poner muy, muy de moda. Y solo quiero agregar, no hablamos en esta parte de los fertilizantes orgánicos. Recordemos que los fertilizantes orgánicos son terriblemente importantes para el suelo, pero hay que complementarlos con los fertilizantes inorgánicos. Los fertilizantes orgánicos dan estructura, dan materia orgánica, dan control de humedad, aireación, un montón de cosas al suelo, pero son de lenta liberación. Mientras que los fertilizantes inorgánicos, pues yo conozco las concentraciones correctas. Siempre que aplique voy a tener la garantía de que estoy aplicando una concentración, voy a tener una respuesta muy rápida de las plantas. Costos, hay que evaluar cuánto cuesta producir un fertilizante orgánico, cuánto nos cuesta comprarlo versus lo que cuesta un inorgánico. En fin, hay un montón de factores que hay que tomar en cuenta. Llevar el control de calidad de los fertilizantes que estamos utilizando y sobre todo los rendimientos que estamos obteniendo. Todo eso se va a convertir en costos. Y esto es lo que más nos preocupa, que los costos sean lo más bajo posible para poder seguir produciendo, para vender correctamente nuestros productos y por supuesto para tener utilidades, porque nadie trabaja de gratis en estos tiempos. Más variedad de formulaciones disponibles. Después de ver todos los tipos de formulaciones que hay, pues se nos abre nuestra mente
para poder seleccionar la que necesitamos en las condiciones para aumentar la eficiencia agronómica, con los requerimientos del cultivo, con la solubilidad de las materias primas, con la homogeneidad y todo lo que hemos venido hablando. Y además, veamos la tendencia mundial. Ahora hay nuevos productos. Hay productos que tienen recubrimientos especiales para hacer que se retarde más la solubilidad, la solubilización de las materias primas. Hay coberturas de azufre, coberturas de polímeros, diferentes tipos de aglomerados, están los perlados. En fin, hay un montón de tecnologías que se están utilizando, mezclas específicas de compuestos inorgánicos con materia orgánica en condiciones adecuadas. En fin, hay un montón de estudios ahorita que se han estado haciendo. Entonces, en conclusión, es muy importante conocer la composición química de los monoproductos y los fertilizantes disponibles, o sea, de las mezclas, para hacer las mezclas adecuadas en las proporciones correctas, de acuerdo con los requerimientos de los cultivos y, por supuesto, que los costos y disponibilidad sea adecuada. ¿Para qué? Para que nuestro producto agrícola siga siendo de buena calidad y en una buena cantidad. Así es que con esto termino el tema que se refiere a la parte de formulación y quisiera yo saber si hay alguna duda, alguna pregunta, algo que no quedó claro para poderlo explicar o regresar con muchísimo gusto a tocar esa parte en el tema. Así es que, Estefanía, no sé si nos puedes ayudar diciéndonos si hay preguntas, ¿hay alguna duda? Sí, con gusto, Cristian. Fíjate y te comento que hasta el momento no ha ingresado ninguna duda. ¿Ok? Si quieres, Señores, podemos dar todo, unos minutos, tal vez en lo que alguien pueda redactar alguna. ok, Solo con mucho gusto. nos estaba comentando Wenceslao Fajardo que muchísimas gracias por los temas que son muy importantes para la agricultura. Ok, pues muchas gracias por el comentario, Wenceslao. Esto es terriblemente importante, el tomar conciencia de veras que tenemos que usar de manera responsable, adecuada, correcta, calculada, cuidadosa, todos los productos agroquímicos. Y cuando hablo de todos, pues obviamente de los plaguicidas, sí, de las enmiendas para el suelo, sí, por supuesto, pero también de los fertilizantes. Recordemos que si aplicamos una cantidad exagerada de fertilizantes, lo que estamos haciendo es, primero, desperdiciándolos. Segundo, estamos tirando a la basura nuestro dinero. Tercero, es posible que contaminemos agua o haya lixiviaciones o haya escorrentías en donde se va nuestro material. Entonces, no vale la pena. El cultivo solo va a tomar del suelo los nutrientes que necesita. Las plantas tienen su cerebro, aunque muchas personas dicen que no, pues por supuesto que sí, tienen un sistema de control que regula la cantidad de nutrientes que toma del suelo. Y la planta no va a tomar de más, va a tomar lo que va necesitando. Así es que esto hay que tomarlo en cuenta. Pero también por el otro lado no podemos dejar de adicionar la cantidad correcta. O sea, muy poco fertilizante tampoco va a funcionar porque va a dar como un estartazo, ¿verdad? Un arranque y el cultivo empieza a crecer, pero se queda pasmado. Eso es muy importante entenderlo y por favor, compártanlo. Compártanlo con los demás. Si ustedes conocen agricultores que tienen esas situaciones o que les ofrecen que hay un fertilizante que está barato en algún agroservicio y que vayan y lo compren porque está barato, no es así. Es posible que ese fertilizante que esté barato solo lo vaya a desperdiciar porque no es el que nuestra planta necesita. Recordemos, es importante hacer el análisis de suelo, el análisis foliar y saber los requerimientos del cultivo como mínimo. Y ya después ir pues tecnificándonos un poquito más. No sé si mientras que hablé, Estefanía, entró alguna pregunta, alguna duda. No, Cristian, por el momento no ingresó ninguna duda, entonces no sé si gustas despedir Sí. la reunión invitando a nuestros catedráticos y a los técnicos de UNEX a que nos sigan en las redes sociales. Ok, por supuesto.
como siempre, es un gran gusto compartir con ustedes esta información. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en todas, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en YouTube, ahora hasta en TikTok, en todas, precisamente para ver todas las noticias, las nuevas capacitaciones, todas las actividades que estamos realizando, cuándo son los cursos a los cuales pueden ustedes participar. Subrayo YouTube, el canal de YouTube de Gremiagro, que lo encuentran fácil como Gremiagro. Ahí ustedes pueden encontrar todas las grabaciones de las capacitaciones. Ya a partir del día de mañana ya está grabada esta capacitación, ya la pueden volver a ver. Pueden sugerirle a los demás que vean las capacitaciones, pero además también tenemos todavía otro canal de comunicación y es nuestro correo electrónico. Si alguien quiere preguntar, porque sencillamente pues fue el tiempo o tiene una duda más adelante, pues nos pueden escribir a nuestro correo de info@gremiaero.com. Con mucho gusto ahí pues podemos contestar preguntas, referir algunos de nuestros materiales, que de hecho en nuestra página web, en la página web de Gremiagro, pues hay un montón de materiales disponibles. Están los RTCAs, están las normativas, están todas las manuales que nosotros escribimos y tenemos disponibles. Así es que también por ahí se pueden comunicar con nosotros. Y ya para terminar, agradecerles su atención a esta capacitación, a haberme tenido paciencia de escucharnos. Es un gran gusto para todos los técnicos, para todos los que trabajamos en la gremial, el poder compartir esta información, este gran esfuerzo. Y pues agradecerles a ustedes y a las escuelas que nos permiten pues compartir este material y que por favor pues que pueda llegar a la mayor cantidad de beneficiarios, a la mayor cantidad de nuestra gente en Guatemala que tanto necesita la capacitación y la seguridad en lo que están haciendo. Gracias a ustedes, Guatemala sigue siendo un país productor de productos reconocidos a nivel mundial y tenemos que seguir haciendo esto para llevar el nombre de Guatemala en alto. Así es que de mi parte, muchas gracias, muy feliz tarde. Así es que Estefanía, te devuelvo la batuta y tú mandas. Gracias, Cristian, por tu tiempo también. Muchísimas gracias a todos. Será hasta el próximo jueves que nos estaremos viendo por el mismo canal de Zoom. Estén pendientes, por favor, a su correo electrónico en donde llega por ahí el enlace para el registro. Y pues si ustedes conocen de alguien, algún otro catedrático que no ha podido ingresar porque no le ha llegado algún correo, por favor, pues compartan la información para que se pueda registrar o bien por aquí está el correo electrónico para que nos puedan escribir. Muchísimas gracias, feliz noche, hasta pronto.